Muy bien. El, el tema para hoy se titula El pacto de Josué. El pacto de Josué. Y quisiera repasar rapidito antes de adentrarnos en leer unos versículos que se encuentran allí en el libro de Josué. Quisiera repasar un momento la historia del pueblo, pero de forma muy breve. El pueblo de Israel que estaba en Egipto esclavo, Dios los liberta, Dios los lleva hasta el Sinaí, los trae a sí mismo, y allí les dice que si ellos oyen su voz y atesoran, guardan, retienen, creen su pacto, que un pacto es una promesa, entonces ellos serán su especial tesoro, serán un reino de sacerdotes y serán gente santa, serán santificados. Y Dios les está prometiendo hacer esto por ellos. Dios los haría santos, Dios los haría un reino de sacerdotes, todo, Dios los haría su especial tesoro si ellos recibían la palabra, si ellos prestaban atención y con fe la guardaban en su corazón, la atesoraban. Eh, y prueba de que todo esto era promesa de lo que Dios haría en ellos si ellos recibían su palabra, si ellos recibían sus promesas, su pacto, un pacto, una promesa. eh, Está demostrado en los 10 mandamientos que Dios les habló, y esos 10 mandamientos eran promesas, 10 promesas de lo que Dios haría en ellos. Por eso los 10 mandamientos están en tiempo futuro, indicando que sería el resultado de ellos oír la voz de Dios. Y esto lo comprueba también el Salmo 81, versículos del 8 en adelante, donde Dios dice: si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a ninguna imagen, como causa y efecto. Pero el pueblo, cuando Dios le dijo: si estás atento a mi voz y guardas mi pacto, el pueblo dijo: haremos todo lo que Jehová dijo. Prometió oír y guardar el pacto, pero cuando Dios habló, ellos no quisieron seguir escuchando. Le dijeron: no hable más Dios con nosotros. No queremos seguir escuchando la voz de Dios porque vamos a morir. Entonces, Dios siguió hablando con Moisés y le dio más instrucciones, y digamos que le explicó, les dio ejemplos específicos de cómo se ve los 10 mandamientos en la vida diaria. Y Moisés los escribió, se los lee al pueblo, y el pueblo dijo a una que harían y ejecutarían todo lo que Jehová dijo, cuando el propósito de Dios era el hacerlo en ellos, el hacerlo por ellos. Y no habían pasado, qué sé yo, más de 6 semanas, 5 semanas y pico, 6 semanas después de esto, cuando ya ellos estaban adorando a otro Dios con imágenes y todo. Y habían roto el pacto que ellos mismos establecieron, de que ellos juraron o prometieron que harían y ejecutarían todas las palabras de Dios. Y esto les debía demostrar a ellos que por ellos mismos ellos eran incapaces de guardar la ley de Dios, que ellos eran incapaces de vivir una justicia intachable y perfecta, para que apreciaran, y esto debía manifestar esta incapacidad de ellos, que no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, como dice Pablo, no hay ni siquiera uno. Esta, eh, esta verdad, junto con la de la que nos dice Romanos, este, que Pablo nos dice que todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra destituido implica que no alcanzan por ellos mismos la gloria de Dios o su carácter. El hombre por sí mismo no puede obrar la justicia de Dios, no puede obrar conforme al carácter de Dios. En sí mismo no tiene la justicia para hacer esto. Necesita que Dios le dé de la justicia de Dios, le dé de su vida, le dé de su gloria, le dé de su carácter, para el hombre poder vivir conforme a la justicia de Dios, para que el hombre pueda vivir en amor y en bondad para con Dios y para con todos los demás. Y esto es enseñado a lo largo de todas las escrituras. Sin embargo, vemos también a lo largo de todas las escrituras intentos del hombre prometerle a Dios y hacer y hacer y hacer por sí mismo aquello que Dios prometió que haría por el hombre. Lo vemos
desde Adán, ¿no? Cubriendo su desnudez con hojas de higuera. Desde entonces el hombre busca eh, por sus propias fuerzas, por sus propias obras, obrar justicia. Vemos a Caín eh, dando lo que era el fruto de sus propios esfuerzos. Vemos um, Abraham intentando eh, hacer por sí mismo, ejecutando un plan que su esposa le dio para cumplir, para tratar de cumplir aquello que Dios le había prometido que Dios haría. Este, y así vemos al pueblo de Israel incurriendo en lo mismo, y no solamente una vez, sino muchas veces. Y en otras instancias, en otros estudios que hemos tenido, hemos podido considerar, por ejemplo, Nehemías y el pacto que el pueblo concertó en aquel entonces, en tiempos de Nehemías, donde también nuevamente eh, se quebrantó ese pacto y en poquito tiempo ya se estaba actuando contrario a lo que se había prometido hacer. Tenemos en el Nuevo Testamento también muchos ejemplos. Tenemos a Pedro, por ejemplo, que prometió ir con Jesús hasta la muerte, prometió no escandalizarse, ni huir, ni dejarlo solo, ni abandonarlo, nunca negarlo. Y, y- y- y después lo negó hasta con maldiciones. Eh, Vemos que el hombre es incapaz de hacer lo bueno por sí mismo. Todo lo bueno que se manifiesta en el hombre es recibido de parte de Dios y es el hombre respondiendo al Espíritu de Dios. Pero cuando el hombre bloquea el Espíritu de Dios, cuando nosotros eh, creemos que no necesitamos eh, la vida de Dios ni de su Espíritu para poder vivir de cierta forma que sabemos que es la correcta, eventualmente se ha de manifestar una caída fuerte, porque el seguro resultado, y esto nos debe hacer reflexionar en cuanto a si estamos entendiéndonos lo que Dios nos está prometiendo y si estamos creyendo o no aquello que Dios nos está prometiendo. La promesa de Dios sigue siendo la misma, el pacto de Dios sigue siendo el mismo, el pacto eterno de Dios. Él promete darnos su vida, darnos su justicia, santificarnos, transformar nuestras vidas por completo, si tan solo nosotros oímos su voz y la creemos, la atesoramos, su palabra se vuelve un tesoro para nuestra vida, se vuelve nuestro alimento diario, se vuelve nuestra respiración de cada segundo. Y yo quisiera considerar ahora un pacto que se concertó ya en los últimos momentos de la vida de Josué y, y cómo rápido se rompió. Quisiera leer en Josué 24:14 en adelante. Si en algún momento paro es para explicar, pero vamos a estar leyendo bastante corrido lo que aquí está presentado. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí Josué está haciendo una apelación diciendo que sirvan a Jehová, que teman a Jehová y que le sirvan con integridad, es decir, por completo y en verdad. Ellos no podían servir a Dios por completo mientras tuviesen otros dioses. Por eso les dice, quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Es decir, está haciendo alusión a Abraham, a Taré, a Nacor, ¿verdad? A la familia de Abraham, cuando vivían al otro lado del río, que sirvieron a otros dioses. Y también dice que también en Egipto sirvieron a otros dioses. Y dice, sirvan a Jehová, dejen esos dioses y sirvan a Jehová. Y dice el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este versículo es bastante conocido, este, donde Josué le dice, dejen de estar en dos aguas, dejen de estar eh, teniendo otros dioses y pretendiendo a la vez servir a Dios. Escojan a quién van a servir.
y tomen una decisión. No estén claudicando, como dijo Elías posteriormente. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos, ¿verdad? Entre dos dioses, o por decirlo así, dos posturas, ¿no? Entre dos señores. Así que aquí Josué hace algo similar, pero él deja claro que él y su casa escogían servir a Jehová. Él está haciendo énfasis en que no se puede servir a los otros dioses y a la vez a Jehová. Vemos que hay un énfasis en esto, en dejar unos dioses para servir a Jehová. Es decir, no se puede servir a Jehová mientras se albergan ídolos, cuando se albergan otros dioses. Entonces el pueblo respondió, versículo 16, y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Que no pase eso, que nunca acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y este versículo es no sé si todos lo podemos percibir, pero mientras lo estudiaba en el día de ayer, me llamó mucho la atención porque ellos no están diciendo que ellos dejarían a otros dioses. A ellos se les está diciendo, dejen a otros dioses y sirvan a Jehová. Pero ellos dicen, nunca pase que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Es interesante porque ellos no están diciendo que iban a dejar esos otros dioses. De hecho, ellos no están ni siquiera diciendo que no tenían otros dioses. Ellos están diciendo que no quieren dejar a Jehová para servir a esos otros dioses. Y hasta cierto punto esto fue una realidad histórica dentro del pueblo de Israel donde se adoraban a diferentes dioses y se pretendía a la vez adorar a Jehová. De hecho, el mismo padre de Gedeón, eh, y Gedeón que servía a Jehová y su familia conocía de Jehová como el pueblo de Israel, ¿verdad? Y es posterior a esto, eh, tenía un altar a Baal simultáneo mientras pretendían ser el pueblo de Dios. Y cuando Dios llama a Baal, le dice, hay que derribar el altar. Perdón, cuando Dios llama a Gedeón, le dice que hay que derribar el altar a Baal. De hecho, el nombre de Gedeón en la Biblia es Jerobaal, que hace alusión también a Baal. Era un nombre en honor a Baal. Y Dios lo llama también a Gedeón de la idolatría. Pero para servir a Dios hay que cortar con los dioses paganos, hay que cortar con los falsos dioses. Pero el pueblo está diciendo, no vayas, no cortemos con Dios para servir a otros dioses, pero no están diciendo que ellos van a cortar con otros dioses. De hecho, seguimos leyendo, porque Jehová nuestro Dios, ellos están recordando qué hizo Dios por ellos. Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Miren cómo están diciendo, también serviremos a Jehová. La decisión de ellos hasta este punto no es servir solo a Jehová, sino también servir a Jehová. Ellos no están diciendo que van a quitar sus dioses, sino que también van a servir a Jehová. Pero Josué le dice lo siguiente. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Bajo esas condiciones, bajo las condiciones de que ustedes están prometiendo servir a Jehová y que van a escoger a Jehová, sin embargo, van a seguir albergando idolatría en sus corazones, es imposible servir a Jehová de esa forma y es imposible servir a Jehová simplemente porque lo están diciendo y porque lo están proponiendo, porque lo están prometiendo o lo están pactando. Se lo dice, no podréis servir a Jehová, ¿por qué? En esas condiciones no podían servir a Jehová, ¿por qué? Porque Él es santo y es celoso. Él no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Cuando dice que es Dios celoso, es un Dios que no quiere, no desea el lugar, que su lugar sea dado a otros dioses, porque el darle su lugar a otros dioses implica la entrega. Recordemos que los dioses, los falsos dioses, ¿verdad? Los ídolos son demonios, nos dice la Escritura. Significa que
Dios tiene que entregar al hombre a su elección de otros dioses que son demonios. Y Dios, su celo es su deseo de salvar, es su deseo de proteger, su deseo de guardar. Y cuando el lugar que se supone que le corresponda a Dios como aquel que guarda, que protege, que sustenta, es dado a otros dioses, Dios no tiene otra alternativa que respetar, porque es un Dios de libertad, respetar la decisión del hombre y entregar al hombre a esos dioses que se eligió. Y por eso es que dice que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Él va a tener que entregar, no va a poder seguir soportando o cargando al pueblo mientras se están eligiendo a otros dioses. Y dice, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, y aquí Josué le está especificando que el servir a otros dioses implica dejar a Jehová. No que ellos pretendan no dejar a Jehová y servir a otros dioses, o, o como bien ellos dijeron, también servir a Jehová, sino que él le está dejando claro que si dejan a Jehová y sirvieren a otros dioses, es, o sea, son mutuamente excluyentes. Cuando se sirven a otros dioses, se está abandonando a Jehová. Dice que si eso ocurriere, si ellos dejan a Jehová y sirven a otros dioses, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Pero esto hemos estudiado que esto ocurre cuando Dios deja de proteger, cuando Dios lo entrega, cuando Dios ya no los protege debido a su elección. Y sigue diciendo, entonces el pueblo dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, el versículo 22, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Este versículo precisamente confirma que ellos, aun mientras estaban allí diciendo que elegían a Jehová, que no querían dejar a Jehová para servir a otros dioses, tenían dioses ajenos dentro de sus vidas. Y se les dice, quiten los dioses ajenos que están entre vosotros. En el pueblo habían dioses ajenos. Ese pueblo que estaba diciendo que serviría a Jehová tenía dioses ajenos. Y el pueblo respondió a Josué, a nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y el versículo 28 dice, y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión, es decir, a su herencia o a, a, ¿verdad? La tierra que según le era repartida, eh, y de ahí en adelante se comienza a describir el proceso por el cual cada cual se fue a su posesión. Se describe que Josué muere y en el libro de Jueces, capítulo 1, se comienza a hablar de esa repartición y ese proceso por el cual ellos tomaron la tierra que a cada cual le correspondía. Y a nosotros nos llama la atención que tan pronto en el segundo capítulo del libro de Jueces, justo después de que se hace esa repartición de la tierra, se nos describe lo siguiente. Jueces 2, versículo 11 en adelante, dice. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, tan pronto tomaron la tierra o tomaron posesión de la tierra, que no la tomaron como, ni cumplieron lo que se les dijo que hicieran, que debían destruir a todos los dioses, no hacer pacto con los habitantes de allí, sino que comenzaron a convivir con las personas que estaban allí y tomaron gran parte de su, ¿verdad? De sus costumbres, de sus dioses. Dice que sirvieron a los Baales.
Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, nos dice el versículo 12, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Precisamente actuaron contrario a lo que habían prometido y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el versículo 14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. De este momento en adelante, el pueblo se describe como jamás teniendo paz, jamás teniendo reposo. Entraron a la tierra, pero no tuvieron reposo. ¿Por qué? Porque lo único que trae reposo es creer las promesas de Dios, es recibir por fe la justicia que viene de Dios, es dejar que Dios sea el que obre en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo demás van a ser esfuerzos vanos, intentos vanos, hasta agotadores, ¿verdad? Intentos que extenúan nuestra vida, tanto física como mental, esforzándonos constantemente para tratar de satisfacer unas normas de justicia que no están en nosotros. Sin embargo, cuando nosotros dejamos que Dios escriba su ley en nuestro corazón, que nos dé su espíritu y que Él sea el que haga que andemos en sus estatutos y en sus mandamientos, cuando Él haga en nosotros todas nuestras obras, es como único el hombre puede tener paz dejando que Dios sea el que obre. El pueblo rechazó las palabras de Dios. El pueblo prometió hacer ciertas cosas que en ignorancia pensaron que podían hacer, no habían aprendido la lección, cuando lo único que debían hacer era tener el oído siempre abierto y creer las promesas de Dios. Por eso, en el libro de Hebreos, capítulo 4, del versículo 1 en adelante, se nos dice lo siguiente. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice, tengamos cuidado, que no sea que aún la promesa estando vigente, estando permaneciendo esta promesa de que entremos en su reposo, parezca que alguno de vosotros no lo alcance, ¿no? Dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando del pueblo de Israel, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que, ¿qué se nos dice? Que tanto el evangelio que les fue predicado a ellos, las buenas noticias, las promesas de Dios que les fueron predicadas a ellos, nos han sido predicadas a nosotros. Se nos ha anunciado la buena nueva a nosotros tanto como a ellos. A ellos se los predicó el evangelio, pero no les aprovechó. ¿Por qué? Porque oyeron sin mezclar con fe, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No hubo fe, no hubo apropiación, no hubo una recepción, un atesoramiento de esa palabra. No creyeron, no creyeron que Dios podía hacer aquello que les estaba prometiendo hacer. En su mentalidad de esclavo, debido a sus falsos conceptos de Dios, no creyeron que Dios les estaba prometiendo algo, en cambio, tergiversaron las palabras de Dios para pensar que ellos tenían que hacer aquello que Dios les estaba prometiendo que Él haría por ellos. Dice el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Cómo se entra en el reposo? Creyendo. Dice, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Nos sigue diciendo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy,
diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La única forma de entrar en el reposo del Señor es no endureciendo el corazón. Y se habla del sábado como día de reposo y se está hablando acerca de las obras de Dios acabadas, y verdad que acabó en el sexto día y reposó en el séptimo. Sin embargo, el hombre y ni siquiera aún el pueblo judío había entrado en el reposo de Dios, porque aunque pretendía por sus propios esfuerzos y por sus propias obras y a su propia forma guardar el día de reposo, realmente no estaban ni siquiera en ese día recibiendo las palabras que Dios les estaba dando, sino que endurecían sus corazones y por lo tanto no experimentaban el verdadero reposo. La experiencia de reposo viene cuando se recibe la bendición, la buena palabra, el buen decir, el bien decir de Dios. Se recibe esa buena palabra, se atesora en el corazón, esa palabra que es poderosa y que santifica, porque la palabra trae la presencia de Dios y la presencia de Dios nos da reposo, como le dijo Dios a Moisés, yo iré delante de ti, mi presencia irá contigo y te daré reposo. La presencia de Dios trae reposo. Esa es la experiencia del reposo. Y de manera especial Dios ha prometido en su palabra que en el séptimo día Él nos ha de dar esto, nos ha de dar esa palabra, nos ha de dar una bendición especial para el hombre, una palabra especial de parte de Dios para el hombre que si es atesorada y guardada, santifica al hombre. Por eso Dios dice en su palabra que el sábado es señal de que Él es Jehová nuestro Dios que nos santifica. Porque en el sábado, aunque todos los días Dios nos da palabra y aunque todos los días tienen una bendición, porque Dios bendijo al hombre en el sexto día, pero luego pone una bendición especial para el hombre en el séptimo. Entonces, cuando el hombre bendecido entra al día que tiene una bendición para el hombre, entonces la bendición del hombre aumenta en ese día. Por eso Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre o en favor del hombre o para beneficio del hombre. Pero este tema no es del sábado, precisamente es de recibir la palabra, de creerla, para que ésta nos, nos transforme, para que ésta traiga a nuestros corazones la presencia de Dios, de tal forma que experimentemos ese reposo y sea Dios el que obre en nosotros todas nuestras obras. Nos sigue diciendo, versículo 8, porque el versículo 8 ahora nos conecta con la historia de Josué, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué no les pudo dar reposo. Josué hizo todo lo que estaba en sus manos, en su conocimiento, a su alcance, para instar al pueblo a servir solamente a Jehová, a atesorar la voz de Dios. Sin embargo, el pueblo prometió hacer y luego no hizo. Y no tuvieron reposo desde aquel momento cuando fueron a tomar la tierra y no eliminaron la idolatría. Desde aquel momento y se dieron a la idolatría por completo, su vida, su historia está llena de guerra y de sangre. No experimentaron reposo. ¿Por qué? Porque no creyeron, no atesoraron, no guardaron la palabra de Dios en su corazón. Nos dice el versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía el reposo, el mismo reposo prometido desde el principio, está dis- disponible para el pueblo de Dios. Y nos dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y sigue diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es recibiendo la palabra, atesorando la palabra, que el hombre entra en el reposo de Dios. Es escuchar las buenas nuevas con fe, creyéndola, creyendo esas promesas, creyendo que Dios hará lo que dice que hará. Y quisiera terminar con el siguiente versículo que se encuentra en Isaías 26:12, que dice: Jehová, tú nos depararás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. La paz, la verdadera paz, se obtiene y se experimenta, el verdadero reposo se experimenta cuando dejamos que Dios sea el que haga en nosotros todas nuestras obras. Pero solamente Dios puede hacer en nosotros todas nuestras obras cuando nosotros recibimos por fe la palabra, y esa palabra nos trae la presencia. Cristo dijo en Juan 14:23 que el que me ama mi palabra guardará, y, y dice, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Se promete la presencia de Dios y de su Hijo cuando por amor se guarda, se atesora la palabra. Cuando, cuando nosotros recibimos la palabra, la atesoramos, la guardamos segura en nuestro corazón, esa palabra trae la presencia de Dios y de su Hijo al corazón de todo ser humano, y las obras que se manifiestan en nosotros ya no somos más nuestras obras, sino Cristo en nosotros, haciendo por nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer por nosotros. Así que les exhorto, ¿verdad? Y nos ayude Dios a, a vivir recibiendo siempre su palabra, en lugar de estar haciendo pactos y promesas de que voy a hacer y que de ahora en adelante propongo, y a cambio de las bendiciones de Dios prometo esto, aquello y lo otro. En lugar de estar haciendo eso, vamos a creer las promesas de Dios, vamos a creer y reposar, vamos a creer y descansar, vamos a vivir y a atesorar cada palabra que sale de la boca de Dios, a vivir de esa palabra, alimentarnos con esa palabra. Y el milagro de la santificación Dios lo va a hacer, es una promesa.